con poder, autoridad, propósito y bendición. Es el deseo de las tinieblas mantenerte lejos de Dios, lejos de sus planes, atado al mal y al pecado. Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos, muy felices de poder llevar este estudio, este programa nuevamente a ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que esta palabra de hoy fortalezca sus vidas bajo la sombra del Omnipotente. Son palabras que aparecen en el Salmo 91, que declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero tomar esta frase, bajo la sombra del Omnipotente, para mostrarles por la palabra: Dios nos creó a todos nosotros para hacer su voluntad, cumplir su propósito, desarrollar los proyectos, los sueños, las visiones que Dios ha colocado en nuestros corazones. Ese es su deseo, ese es el deseo. Pero de repente en el camino se nos pegan algún tipo de malos hábitos, costumbres que echan a perder mucho bien. Por ejemplo, la queja es un hábito incorrecto, peligroso. La murmuración, hábito incorrecto, también peligroso. La amargura, cuando no vemos que las cosas avanzan, crecen como hemos esperado, nos entra la desesperación. Y quiero leerles un pasaje que nos enfoca en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 hasta el 11. Leemos lo siguiente. Yo leo este pasaje en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6 en adelante. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo su Hijo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Note que aquí el apóstol Pedro nos pone como una escalera, como una escala de valores espirituales, para que veamos nosotros dónde estamos parados. Primero dice el apóstol, dice: ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo cosas grandes en la vida? Está hablando el apóstol Pedro como un hombre que ha vivido y forjado un ministerio fuerte, estable, maduro, que ha visto a Dios operar, ha visto a Dios hacer milagros, ha visto a Dios sanar enfermos, que hay muchas cosas buenas que pudo ver. Pero él nos va a entrenar ahora cómo es que podemos vivir la vida bajo la sombra de ese poder maravilloso del que todo lo puede. Dice el apóstol, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Note que aquí él está diciendo que nos toca someter nuestra vida a la presencia de Dios, someter nuestro querer, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, someter todo lo que somos. Y una persona que vive humillada delante de Dios tiene ciertas características. Por ejemplo, la persona que vive humillada delante de Dios se torna agradecida, se torna una persona que bendice a Dios, una persona que está poseyendo la paz de Dios, y una persona que trabaja con los recursos que Dios ha puesto en su mano. Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es una palabra sencilla y a la vez poderosa. Dice que uno se humilla bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Vivamos como personas agradecidas.
Vivamos como personas que saben bendecir a Dios por lo que han recibido. Vivamos como personas que han recibido algo de Dios. Todo lo que tenemos en nuestra mano hoy, lo que estamos disfrutando hoy, es porque la mano poderosa de Dios nos ha dado. Cuando vivimos de esa manera, entonces no caeremos en la trampa de lo que el diablo siempre quiere hacer. El diablo siempre quiere que nos enfoquemos en lo que no tenemos, en lo que hace falta. Y eso siempre lo ha usado él. Y aprendamos este principio. Si nosotros hemos de vivir bajo la sombra del Omnipotente, seamos gente agradecida. Seamos gente que bendice a Dios por lo que ha recibido. Seamos gente que trabaje, que ponga mano con diligencia en lo que Dios ha puesto en su mano. Y nunca vivir en ese ardid satánico, le llamo yo, de estar sufriendo, de estar constantemente insatisfecho, constantemente peleando en su interior por las cosas que no tiene y las cosas que no ha recibido, sin importar, sin agradecer lo que se ha recibido. Déjenme poner unos ejemplos en la Biblia. Satanás siempre querrá que nosotros fijemos nuestra mirada en lo que no tenemos, levantando un deseo ardiente de lo que no tenemos, y por eso tomamos decisiones basadas en lo que no tenemos. Piénselo, por favor. ¿Qué fue el problema que hubo con Adán? Adán y Eva estaban rodeados de un gran ambiente. Había todo tipo de alimento, de comida, de provisión, recursos que Dios había puesto en ellos. ¿En qué los enfocó el enemigo? En lo que hacía falta, lo que no tenía. Otro ejemplo grande, Judas. Judas vivió una experiencia maravillosa siendo discípulo de Jesús. ¿Qué le faltaba a Judas con Jesús? Nada, no le faltaba nada. Pero vino un momento en la vida donde él se siente que algo falta, y vino la traición. Piensa en el rey Saúl. El rey Saúl es un hombre pobre, un hombre trabajando con su papá en el campo, y de repente la mano de Dios fija su mirada en él para que se convierta en el rey de Israel. Y viene a ser rey, viene a ser un gobernante en Israel. De hombros arriba era un hombre muy completo, muy talentoso, muy capaz. Pero en el tiempo de su gobernanza, él comenzó a sentir que algo faltaba. Era rey, pero quería algo más de eso. Siempre que estemos enfocados en lo que no tenemos, siempre que estemos enfocados en lo que hace falta, siempre será para tomar decisiones equivocadas. Judas, Adán y Eva, Saúl, Esaú, otro hombre que estaba completo. Todos ellos usted los encuentra enfocados en las cosas que hacían falta. Yo le pido a Dios, cuando el apóstol Pedro dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios, note que agrega, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando somos agradecidos, cuando damos gracias a Dios por lo que recibimos, cuando trabajamos con lo que Dios ha puesto en nuestra mano, sea pequeño, sea grande, sea mediano, cuando echamos mano de eso que recibimos, invariablemente Dios nos llevará a niveles mucho más altos. Dice, para que Él los exalte. ¿Quién no querrá ser exaltado por la mano de Dios? Pero si vivimos nosotros en ese ardid interno de las cosas que no tenemos, envidiando, trabajando, tomando lo que no es nuestro, eso no se puede, no se debe, será para tu mal. Dale gracias a Dios, honra a Dios por lo que ya recibiste. Recibiste inteligencia, recibiste capacidades, recibiste dones, recibiste oportunidades, recibiste un estudio, recibiste una casa, recibiste una preparación, recibiste capacidades. Echa mano de ellas y con ellas trabaja. Una empresa abrió la oportunidad para ti, echa mano de ello y agradece a Dios, y eso va a provocar que tu vida sea exaltada por la misma mano de Dios. Cuando somos personas agradecidas, entonces seremos gente humilde, sencilla. Y humildad no tiene que ver nada que ver con pobreza. No.
la persona que vive en humildad, escuchen esto por favor. El apóstol San Pablo es un hombre que recibió mucho de Dios. Él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, él decía: corro el peligro que lo que recibí se vuelva en mí, en mi contra, para tornarme un orgulloso, un soberbio, un altivo, un arrogante. Cuando el apóstol Pedro dice: humillaos, vivamos siempre con un corazón agradecido. Vivamos siempre como personas pequeñas ante nuestros propios ojos, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Déjeme darle estos consejos sabios de Dios. Pastor, ¿cómo poder mantenernos nosotros viviendo la bendición de Dios sin que la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la altivez, el hecho de poder estar comparándonos con otros arruine lo que hemos recibido? Le diré estos pensamientos para usted. En primer lugar, manténgase humilde ante sus propios ojos, no importa cuánto reciba. Segundo, no olvide sus pequeños comienzos. Acuérdese, cuando el apóstol dice humillaos, está hablando de no perdamos de vista de dónde venimos. Acuérdese cómo fue su niñez. Acuérdese cómo fueron sus pequeños comienzos. Acuérdese cómo fue que usted inició lo que inició, para que su corazón se mantenga ubicado, humillado delante de Dios. Para que nunca se penetre en nuestro corazón el orgullo, la soberbia, la altivez, y pensar que lo que tenemos es porque nos cuesta a nosotros, apartando a Dios. Y en tercer lugar, nunca olvidemos a aquellas personas que nos tendieron la mano en el tiempo de necesidad. Tres cosas: mantente humilde ante tus propios ojos, mantente pequeño a tus propios ojos. Nunca, jamás olvides tus pequeños comienzos, y nunca olvides a aquellos que te tendieron la mano en el tiempo de necesidad. Estas cosas volverán tu vida en una persona poderosa en la tierra. ¿Por qué, pastor? Porque dice la palabra que las personas que viven bajo la sombra, humillados bajo el omnipotente, van a ser exaltados, porque aprendieron que todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Pero al soberbio, al altivo, a la persona orgullosa, hay sentencias bíblicas. El orgulloso nunca prosperará. El soberbio tarde o temprano caerá. La persona altiva, dice la palabra, que Dios la ve de lejos. Esto no es para nosotros. Sigue diciendo el apóstol Pedro así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Note que viviendo bajo la sombra del omnipotente se nos exhorta a nosotros. Si vivimos en esa posición bendita, que el omnipotente sea nuestra cobertura, no estaremos en ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, pastor? Bueno, la ansiedad es un mal del alma. La ansiedad es un tormento de la mente. La ansiedad es una carga del corazón. La ansiedad es una aflicción, una angustia, una desesperación. Y escuchen esto: la ansiedad es un mal interno, pero tan dañino según la palabra, porque la persona ansiosa piensa, vive y cree que las cosas no cambiarán. Si está enfermo, piensa que nunca se sanará. Si está pasando un momento de crisis, piensa que esa crisis nunca pasará. Está viviendo un vaivén económico, él piensa que nunca se arreglará. Está viendo un conflicto familiar, él piensa que eso nunca cambiará. Por eso a veces tomamos decisiones descabelladas, porque pensamos que las cosas no cambiarán. Eso se deja para alguien afligido. Déjeme tomar un pasaje bíblico. Dice la palabra que Dios levantó a Moisés, y Dios dijo: Moisés, yo he visto la aflicción con que los egipcios han puesto a mi pueblo Israel.
y yo he descendido para poder rescatarlos. Y he visto su aflicción, he visto sus lágrimas y he oído su clamor. Ahora levántate y anúnciales que el tiempo de su esclavitud ha terminado. Dios está poniendo a Moisés como líder al frente de una nación después de 430 años de aflicción, angustia, esclavitud, escasez, pobreza, miseria. Ahora dice Dios, eso va a cambiar. Diles que todo lo que han vivido va a cambiar, que estoy enviándote a ti como líder. Pero dice la palabra en Éxodo capítulo 6 verso 9, que aunque el anuncio era bueno, dice la palabra que la aflicción, la angustia, la ansiedad, la desesperación que ellos habían vivido por mucho tiempo no les permitía oír las buenas noticias que Moisés traía. No le creyeron a Moisés. Total, que vieron señales, maravillas, milagros, las plagas, vieron el mar abrirse y aún así no creyeron. Porque así es la ansiedad, así es la aflicción. La persona bajo la ansiedad, bajo la aflicción, bajo la angustia, bajo la desesperación de la crisis que está atravesando, cree, piensa, actúa como que las cosas no cambiarán jamás. Y dice el apóstol Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Note que texto cómo se complementa. Quita la ansiedad, quita la angustia, quita la desesperación. Te vas a sanar. Vas a volverte a levantar en tu economía. Tu negocio volverá a tener la luz que antes tenía. Tu ministerio volverá a resplandecer. La iglesia volverá a levantarse. Tu grupo en casa volverá a ser fuerte. La casa de bendición volverá a llegar a tu vida. Tu salud va a mejorar increíblemente. Tu familia se va a restaurar. Eso es la fe y la esperanza que ha puesto Dios en nosotros, porque dice, Él tiene cuidado de nosotros. Note qué peligroso es vivir en ansiedad, vivir en angustia, vivir en aflicción, vivir en desesperación, pensando que las cosas no cambiarán. Ese es el peor escenario que tú puedes tener en tu corazón. Dice Eclesiastés capítulo 3 verso 1, todo tiene su tiempo y todas las cosas bajo la tierra tienen su temporada. Y empieza a mencionar todas las cosas que vivimos en la vida. Hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Hay un tiempo para estar en luto y un tiempo para estar libre de luto. ¿Qué está diciendo, pastor? Que la persona que vive bajo la sombra de la ansiedad y no bajo la sombra del omnipotente pensará que nada cambiará. Pero aquel que vive bajo la sombra del omnipotente sabe que esa enfermedad es temporal. Ese conflicto familiar es temporal. Esa situación económica es temporal. Esta crisis de luto que estás viviendo es temporal. Tienes que levantarte y ponerte en marcha otra vez. Tienes que creer la palabra de Dios y ponerte firme otra vez. Es que volver a tomar las promesas de Dios y echar a caminar otra vez. Hay ejemplos en la palabra de hombres, y les mencioné en este caso la nación de Israel. Está establecido y hay capítulos enteros, escenas enteras en la Biblia, que lo que cargaban ellos era esa raíz que los persiguió por años, por décadas. Los persiguió de forma tal que aún viendo milagros, aún viendo la mano poderosa de Dios destruir sus enemigos, aún viendo el mar abrirse, aún viendo a Dios caminar con ellos 40 años en el desierto sin que faltase agua, comida, ropa, sombra, luz, descanso, pan, comida, nada faltó. Aún así ellos vivían con la queja en el alma, vivían con la amargura en el alma, vivían con la acusación en la boca. ¿Por qué?
porque estaban presos de la ansiedad. Ahora, escuchen esto. Si usted piensa que la condición de su hijo, de su hija, nunca cambiará, usted está contradiciendo la palabra. Si usted piensa que su salud no mejorará, está en contradicción de la palabra. Si usted está diciendo que la economía, las finanzas de su casa no cambiarán, que su empresa nunca se levantará, está en contradicción con la palabra. El apóstol dice: esta breve tribulación momentánea. En ese mismo capítulo, en ese mismo pasaje, dice el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, atención lo que viene, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, la ansiedad, la angustia, la desesperación, la aflicción tiene que ser quebrantada este día. Debes levantarte con la fe de Dios y colocarte bajo la sombra del Omnipotente. No bajo la sombra de la ansiedad, no bajo la sombra de la enfermedad, no bajo la sombra de la aflicción, no bajo la sombra del tormento de aflicción que cargas. No, ponte bajo la sombra del Omnipotente, porque dice el apóstol Pedro que esta leve tribulación momentánea, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Escuchen el resultado final. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:10: cuando pases después de la aflicción, cuando te levantes y le creas a Dios que esta angustia, esa decepción, esa ansiedad, esa desesperación, estás superándola con la fe de Dios. Esto no es un juego mental. Esto no es una palabra como autoayuda para darte. No, es la palabra de Dios. Tú tienes que levantarte porque eres hijo, eres una hija de Dios. Levántate y toma la palabra y léela, estúdiala, introdúcela en tu mente y corazón y créele a Dios que lo que está escrito se hizo para ti, se hizo para mí, para que vivamos bajo la sombra del Omnipotente. Dice la palabra que cuando se vaya la ansiedad, cuando se vaya la angustia, cuando sueltes la aflicción, cuando te pongas bajo la sombra del Omnipotente, aunque pases un tiempo de aflicción, aunque pases un tiempo de prueba, esas cosas que pasaste te van a volver alguien un poco más perfeccionado, más firme, más fuerte y más estable. Dice: el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿De qué está hablando? Habla de perfección, habla de firmeza, habla de fortaleza y de estabilidad. Serás una persona con capacidades de vencer. Perfección. Serás una persona estable, firme en tus convicciones, firme en tus creencias, firme en tu trabajo. Serás una persona fuerte, fortalecido. Fortalecido es alguien que tiene entereza, que tiene convicción, una mente sólida, está creyendo la palabra. Y finalmente dice: serás una persona estable. No hay cosa más reprensible que alguien de doble ánimo, alguien inestable emocional, inestable mental, inestable en sus convicciones. Eso no se puede dar. Eso está exhortado en la Biblia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escuchen esto, por favor, porque esto puede cambiar tu vida para siempre, viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Primero dice: humíllense, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Eso es, hagamos nosotros que todo lo que tenemos, hacemos, vivimos y hemos recibido nos torne personas agradecidas. Si en algún momento, al ver todo el bien que Dios ha puesto en tu mano, sientes una espinita ahí adentro de sentir orgullo, soberbia y compararte y hablar mal de otros, miren, a aquellos no les pasa lo mismo. Eso es el orgullo que puede traer tu caída. Apártalo.
Por eso te enseñé estos principios. Vive pequeño ante tus propios ojos, no importa cuánto Dios ponga en tu mano. Acuérdate de tus pequeños comienzos. Tú y yo hemos tenido tiempos donde vimos situaciones muy difíciles, pero la mano de Dios estuvo allí y nos sacó a la abundancia. Eso está en su palabra. Y nunca olvidemos a aquellos que nos tendieron la mano. Tú estás donde estás porque alguien te tendió la mano, alguien te dio una palabra, alguien puso recursos, alguien puso un contrato, qué sé yo. Y en segundo lugar, quebrantemos ese hábito incorrecto, esa batalla incorrecta, esa lucha incorrecta de la ansiedad, de la angustia, de la aflicción. Eso es dañino, porque la persona ansiosa piensa: esto nunca cambiará. Hay una lucha con tu hijo, con tu hija, y tú piensas: esto no cambiará. Hay una lucha en tus finanzas y piensas: esto no cambiará. Hay una lucha en enfermedad y piensas: esto no cambiará. Si hay ejemplos en la Biblia de personas que sufrieron por años, un hombre con 38 años, una mujer con 18 años, una mujer con flujo de sangre 12 años, ¿cuántos años en padecimiento? Pero cuando llegó la luz de la gloria de Jesús, se terminó, se acabó, se cambió. 430 años de angustia de Israel se acabaron. Dios estaba diciéndoles: los estoy introduciendo a una tierra prometida. Pero la angustia, la desesperación, la aflicción no lo dejó ver lo bien que vendría. Yo le pido a Dios que abras tus ojos este día y que puedas ver el futuro que Dios está hablando para ti. Toma las palabras de Dios en su boca, en tu mente, en tu corazón, y mira que tu futuro esté en las manos de Dios viviente. Y este día es el día de tu levantamiento, de tu restauración, de tu caminar con Dios. No importa qué cosas pasaron, levántate y ponte bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué va a pasar ahora? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces Dios será tu castillo, tu esperanza, tu poder, tu sanador, tu salvador, tu restaurador, tu redentor. El que ha puesto ángeles contigo para que te guarden en todos tus caminos. Y entonces vas a vencer todo espíritu inmundo y opresión. Vas a vencer al mismo infierno. Cierro con esto. Dice, verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es para el verso 6 y el verso 7. Pero dice el verso 9: al cual resistid firmes en la fe. En otras palabras, Dios te ha hecho más que vencedor cuando tú y yo nos colocamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿No conoces a Jesús? Has estado pasando momentos muy difíciles. Ponte bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Haz esta oración sencilla diciéndole: Señor Jesús, tu palabra dice que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y hoy yo recibo a Cristo como mi Salvador. Sáname, hazme libre de toda opresión. Yo te recibo hoy y te serviré el resto de mis días en el nombre de Jesús. Gracias por salvarme y hacerme libre. Si hiciste esta sencilla oración, están nuestros teléfonos. Dios ha entrado en tu corazón. Conéctate. Queremos ayudarte a crecer en la fe y en tu vida con Dios. Eres hoy un ciudadano del reino de los cielos. Y ahora cierro con una gran oración y le pido a Dios del cielo que su mano poderosa esté sobre ti. Que aprendamos a caminar bajo la sombra del Omnipotente, como gente agradecida, como gente que todo lo ha recibido. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Dios Todopoderoso ponga gracia, bendición en todas las cosas que has emprendido, y que quites de tu alma, de tu mente, la queja, la murmuración y la amargura.
que el Dios omnipotente te dé gracia, favor, crecimiento, ensanchamiento y dominio en todas las cosas que emprendas. En el maravilloso nombre de Jesús, nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Cristo dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es tu esperanza, tu castillo, tu sanador, tu libertador, tu salvador. Entrégate a Él hoy. Dios te bendiga.